esta tarde, porque tú eres bueno, Señor, y nos permites estar de nueva cuenta aquí en tu casa, Jesús, para adorarte y para honrarte. Te pido que pongas en nosotros, Señor, un espíritu de reverencia, de devoción y un anhelo, Señor, por recibir de tu palabra y que seamos, Señor, bendecidos. Cada vez, Señor, que tú derramas tu palabra, abres nuestro entendimiento, traes claridad, le das, Señor, sentido a todo lo que vivimos y a todo lo que hacemos, y entendemos, Señor, que no hay nada como buscar tu reino, agradarte a ti, Señor, y de esa manera, en tu misericordia, Señor, obtendremos mayor bendición, cielos abiertos, puertas abriéndose y Dios colmándonos de tu gracia. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Ocupe su lugar, por favor, en esta mañana. Gloria a Dios. ¿Cómo le fue en la semana? ¿Bien qué? ¿Bien bien o bien mal? Porque hay días que nos da bien, pero bien mal, ¿verdad? Pero pues hay que tomarlo, hay que darle, hay que ir. Nada de lo que obtenemos y nada de lo que uno logra es sin esfuerzo. Todo lo que hacemos tiene un esfuerzo, todo lo que alcanzamos y pretendemos alcanzar, hay un precio que pagar. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, ¿verdad? Tenemos un precio que pagar. Cuando uno cumple años y a veces tenemos la oportunidad de pasarla con la gente que nos ama y que amamos, ¿verdad? Que un año pasamos de todo. Cuando uno celebra un aniversario de bodas, por ejemplo, te dicen, ¿verdad? Felicidades por tus 15 años, 20 años. Pero el chiste es cómo llegamos. Y sí, ¿verdad? Se disfruta, uno lo puede celebrar y uno lo puede disfrutar y también lo puedes presumir, pero hay un costo. Y a veces es un alto costo. Hermanos, el reino de Dios y agradar a Dios y servir a Dios tiene también un precio que pagar. Por eso el día de hoy, en nuestra serie Primero lo Primero, yo quiero hablar sobre este tema que lleva por nombre así: servir, no ser servidos. Repita conmigo, 1, 2, 3. Otra vez. ¿A cuántos les gusta servir? ¿Cuántos ya le agarraron la onda del servir? Levante su mano. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes ya le encontraron el sentido del servicio? Levante su mano. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes ya experimentan los beneficios y las bendiciones que Dios derrama porque servimos? Levanten su mano. Muy bien. Yo sé que esta casa, y por el ministerio que el Señor nos ha dado y por la visión que tenemos, uno de los pilares fundamentales es el servicio. Pero siempre es importante mantenerlo presente, enseñarlo, estudiarlo, recordar qué es lo que nos mueve a servir. Quiero iniciar recordando, ¿verdad?, el propósito de los 4 evangelios. Estamos estudiando los 4 evangelios, nuestras devocionales están relacionados con los 4 evangelios. Repito, estúdielo, léalo, cuando se manda el audio, escúchelo, compáralo con lo que tú recibiste de Dios y te va a abrir un mayor panorama de quién es Dios. Pero los 4 evangelios tienen un propósito de ser, lo he dicho y creo oportuno recordarlo. Los 4 evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cada uno de ellos tiene un objetivo muy particular sobre enseñarnos quién es Jesús. En la mente de los escritores
hay una audiencia a quienes va dirigido su escrito, de ahí la forma, el tono, la temática. Escogen qué milagros, qué enseñanzas plasmar en las escrituras, y de toda la enseñanza en dónde hacer énfasis. Entonces, los 4 evangelistas tienen una mirada muy particular de quién es Jesús, y que cuando nosotros la sumamos nos da un mayor panorama y una mejor imagen de quién es el Señor. Vuelvo a repetir, Mateo presenta a Jesús, ¿alguien recuerda como qué? Diga conmigo, como rey. Mateo presenta a Jesús como rey. El evangelista Marcos presenta a Jesús ya no como rey, sino como siervo, obediente, que padece, que sufre y que se sacrifica. El evangelista Lucas presenta a Jesús como el Hijo del Hombre. Tú vas a escuchar mucho esta expresión en el Evangelio de Lucas, el Hijo del Hombre, porque lo relaciona con nosotros como naturaleza. Y el evangelista Juan presenta a Dios, si Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre, el evangelista Juan, ¿cómo lo presenta? ¿Como el Hijo de quién? El Hijo de Dios. De ahí que el evangelista Juan escoge únicamente 8 milagros. Cuando tú lees el Evangelio de Juan, tú vas a encontrar únicamente 8 milagros, pero esos 8 milagros Jesús los hizo y demuestra su deidad, es decir, su divinidad, su poder como Dios, que solamente Él puede y pudo hacerlo. El primer milagro que aparece en el Evangelio de San Juan es cuando Jesús convierte el agua ¿en qué? Una vez me dijo uno allá, cuando pregunté, en chupe, dijo. No, esa es otra cosa, no, en vino. Y el año pasado dijimos que no era cualquier vino, sino que era ¿qué? El mejor vino. Y Jesús, ese milagro Él lo hace como Dios. ¿Por qué? Porque cambió la naturaleza de un elemento como el agua para convertirla en vino. Y eso es algo que solamente Dios puede hacer. Perdonar pecados. Entonces, cuando tú y yo leemos los evangelios, vamos a encontrar al Jesús que bendice nuestras vidas. Mateo, resumí otra vez, Mateo presenta a Jesús como ¿qué? Como rey. Marcos como el siervo obediente que sufre, que padece, que se sacrifica. Lucas como el Hijo del Hombre, y Juan como el Hijo de Dios. Yo le invito a que lo lea, que los escudriñes, y vas a conocer de mejor manera a Jesús. Nuestro tema de hoy es servir, no ser servidos. Y como Marcos es el que presenta a Jesús como el siervo, entonces quiero invitarle que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, verso 27 al 38. Capítulo 8, verso 27 al 38 del Evangelio de San Marcos. Vamos a leer hasta llegar al 38. Dice la Escritura así: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó ¿a quiénes? A sus discípulos. Mire, hemos entendido que Jesús atiende a las multitudes, pero se encarga de instruir ¿a quiénes? A sus discípulos. Si usted quiere aprender, si tú quieres de verdad madurar, crecer, tú debes dejar de ser multitud y debes apuntarte y enlistarte para ser un verdadero discípulo. Y Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Alguna vez usted ha preguntado a alguien: para ti, ¿quién soy yo? ¿Qué significo para ti? O a veces nos da miedo porque de antemano sabemos qué nos van a responder, ¿verdad? Entonces Jesús pregunta, y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. ¿Alguien alguna vez ha hablado mal de usted? ¿O ha dicho algo de usted que no es y que usted no ha hecho? ¿Cómo te sientes? ¿Bien o mal? Y te enojas, ¿verdad? Bueno, Jesús preguntó, ¿qué dicen de mí? Y algunos dijeron Juan el Bautista, otros Elías y alguno de los profetas. Y no era. Pero bueno, era parte.
Jesús dijo, ok, esto está bien. Seguimos leyendo. Seguimos leyendo. Entonces Jesús dijo, bueno, ya conozco el concepto de los de afuera, pero ahora quiero saber para ustedes, yo quién soy. Allá afuera hay 1000 conceptos de quién es Dios y de lo que es la iglesia. Que Dios no existe, que es un cuento, que alguien lo inventó, que el pastor nada más te está engañando, que para qué vas a la iglesia, que para qué vas a servir desde las 9 de la mañana. Y eso está bien, porque es gente que no ha tenido un encuentro con Dios. Pero Jesús les pregunta, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro respondió, tú eres el Cristo. Y en Mateo dice ahora, el Hijo del Dios viviente. Es necesario que como discípulos podamos formarnos, diga conmigo, convicciones fuertes y profundas. ¿Verdad? Porque luego viene tu abuelito, tu abuelita y te dice algo y ya dejas de hacer lo que tú estás haciendo. Luego viene tu tío, tu tía que no conoce de Dios, que nunca ha tenido encuentro con Dios y te dice, ¿para qué das tu ofrenda? Y tú le crees más a ellos que lo que Dios te ha enseñado en 1 año, en 2 años, en 3 años. Es increíble cómo gente carece de convicciones fuertes y profundas. Y allá Pedro dice, ay, tú eres el Cristo, pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Seguimos leyendo, por favor. Dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre, ¿qué cosa? Padecer mucho. 2, 3, por los principales sacerdotes y por los escribas. 4, 5. Recuerden, mantengan en mente que el evangelista Mateo presenta a Jesús como el siervo. Marcos. Mateo lo presenta como rey, hijo de David. Pero Marcos, ya hace énfasis en lo que Jesús iba a sufrir. Y Jesús busca crear convicciones fuertes primero en sus discípulos. Y ellos dijeron, tú eres el Cristo, tú eres Dios, te amamos. Y entonces Jesús les empieza a mostrar lo que iba a venir y lo que iba a acontecer. Y les dice, es necesario al Hijo del Hombre padecer, poco o mucho. Esto es la vida cristiana. Bienvenido a las ligas mayores. ¿Quieres ser un cristiano light, que no sufra y que hay bendición y cielos abiertos y carros de fuego, gente de a caballo? Sé multitud. Pero si quieres ser un discípulo, tú tienes que saber que el Hijo del Hombre, Jesús, va a padecer mucho, va a ser desechado, va a ser muerto. Pero va a resucitar al tercer día. Y aquí Jesús empieza a crear convicciones, sigue creando convicciones fuertes. Esto les decía claramente, les decía ¿cómo? ¿Cómo les decía? Es que la iglesia es así. No, a veces queremos que nos digan, hermanito, estás bien, no te preocupes, es que la gente te tiene envidia. Cuando estés bien y la gente te tiene envidia y estés sufriendo como justo, te lo vamos a decir. Pero si estás actuando mal y estás haciendo malas cosas y estás haciendo de manera incorrecta lo que Dios pide, tenemos que hablar ¿cómo? Con claridad. Jesús así lo hizo. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a ¿qué? A reconvenirle a Jesús. Seguimos leyendo. ¿Me ayudan aquí? ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Hace 5 minutos, Pedro es el que había sacado 10 de calificación. ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro levantó la mano y ¿qué contestó? Tú eres el Cristo. Aplauso para Pedro. 5 minutos después, Jesús hablándole claramente, lo reconviene, le habla y le dice,
¿Me pueden poner acá la lectura? Y le dice, ¿verdad? Apártate de mí, ¿qué? ¿Cómo le dijo Jesús a Pedro? ¿Le habló duro? ¿Le habló fuerte? Si te dijera así tu pastor, ¿qué harías? ¿La apedreas? Pero ¿por qué Jesús le tuvo que hablar así? Pedro le empezó a decir, no vayas, Señor, no vayas, no vayas. Porque miras las cosas pones la mira en las cosas, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Pedro estaba preocupado porque Jesús iba a padecer y a sufrir y a morir, o porque si Jesús padecía, sufría y moría, ellos también les iba a alcanzar la calaca. Es que a veces así nosotros somos, buscamos nuestro propio bien y hacemos cosas en nombre de la iglesia o en nombre de otros, pero lo único que buscamos es nuestro propio bien. ¿Sí me estoy explicando? Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Alguien sabe qué significa la palabra Satanás? Significa adversario, alguien que se opone. Y Pedro, de manera muy sutil, le estaba diciendo, Señor, no vayas, no sufras, que no te martiricen, que no te persigan, que no te lleven a la cruz. Y parecía un consejo bueno, ¿sí o no? Y parecía muy salido del corazón, y podía ser que sí. Pero Jesús tenía que cumplir su propósito, y por eso Él le tiene que hablar fuerte y le dice, apártate de mí, Satanás, porque te estás oponiendo al propósito, estás obstaculizando el plan de Dios a favor de toda la humanidad. Así que si algún día yo le digo Satanás, no se me espante. Porque si estamos planeando algo, si estamos organizando algo, si estamos a punto de concretar un proyecto y usted dice, a mí me parece que no, ¿en qué nos convertimos? Yo no lo dije, ¿va? Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, 2. Y seguimos leyendo, verso 35. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Esta es una interrogante bien fuerte, bien real. No vienes porque quieres conseguir. No te comprometes porque quieres lo tuyo. No levantas la mano porque mejor que otro lo haga. Y Jesús dice, ¿de qué le aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y al final pierdes tu alma? ¿Qué habrás logrado? ¿Qué habrás hecho? Verso 37 y 38. Dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en gloria con los santos ángeles. Jesús enseñó a sus discípulos la naturaleza de su reino y de la importancia de vivir para servir a los demás. Diga conmigo, Jesús enseñó de la importancia de vivir para servir a los demás. Y es lo que me gustaría compartirle en esta mañana: servir y no ser servidos. Lo primero que quiero decirle es que el llamado de Jesús es a servir. ¿Cuál es el llamado de Jesús? A servir, a servir. Marcos 9, 30 al 37.
Vamos a darle lectura, Marcos 9, 30 al 37. Y después quiero dejarles algo que en esta lectura nos va a enseñar. ¿Ya lo tienen? Dice, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese porque enseñaba ¿a quiénes? Y les decía, y mire, le vuelve a enseñar, el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Ellos no entendían. ¿Pero por qué no entendían? ¿Qué fue lo que le dijo Jesús en el capítulo anterior? Pedro, porque tú tienes tu mirada puesta en las cosas de la tierra y no tienes puesto tu mirada en el corazón de Dios. Y esto era el espíritu que imperaba sobre los discípulos. Jesús les hablaba de la importancia de servir y Jesús les estaba hablando de la necesidad de lo que el servicio iba a implicar, que era sufrir, que era padecer y en el caso de Jesús llegar hasta la muerte. Pero ellos no lo entendían. Ellos necesitaban abrir su corazón a Dios. Verso 33 en adelante. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputaban entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron. Mire, iban caminando. Jesús iba hablando y enseñando respecto a algo y ellos iban platicando de otra cosa y ahorita lo vamos a ver. ¿De qué les iba enseñando Jesús? De los padecimientos que él iba a sufrir, ¿sí o no? Así como aquí estamos hablando, estamos enseñando, pero tú estás cantando, tú estás ensayando, tú estás en otra cosa, haces como que escuchas, por eso no entiendes y por eso no aprendes. Y ahorita vamos a ver, dice, y Jesús les preguntó, ¿qué estabas haciendo en el camino mientras que yo te hablaba? Y cuando uno es reprendido, mas ellos callaron. Porque en el camino ellos venían peleando, discutiendo, argumentando entre sí. ¿Y qué es lo que venían ellos disputando? Jesús les viene hablando de la necesidad de servir y de padecer. Y a ellos les entra por un lado y les sale por otro. Y su máxima preocupación de ellos es, ¿quién va a ser el mayor entre nosotros? Creo que lo único que escucharon en ese momento fue que Jesús iba a morir. Y dijeron, Mateo, Juan, Santiago, el maestro va a morir. Y cuando él muera, ¿quién va a ser el bueno? Así como algunos dicen, el día en que el pastor no esté, ¿quién se va a quedar con la iglesia? ¿Ah? Tranquilos. A veces no estamos bien enfocados en lo que estamos haciendo. Sí, seguimos leyendo. Ellos estaban peleando quién iba a ser el mayor. Siguiente. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero y el servidor de todos. Si alguno quiere ser el primero, necesita ser el último y el servidor de todos. Y aquí Jesús empieza su enseñanza. Es que el reino de Dios no se trata de quién es el más grande. El reino de Dios no se trata de quién es el más picudo. El reino de Dios no se trata de quién manda más.
El reino de Dios y la iglesia no se trata de quién tiene más autoridad. Jesús enseñó y dijo, porque si alguno quiere ser el primero, tiene que aprender a servir, no a unos cuantos, no a su líder inmediato, sino a ¿cuántos? A todos. Y viene la referencia de los niños. Necesitamos aprender a servir de la manera correcta. El llamado de Jesús es a servir. Y quiero decirte 3 cosas respecto a esto, en base a la lectura que hemos dado. El llamado de Jesús es a servir. ¿Nos puedes ayudar con la diapositiva, por favor? Inciso A dice, Jesús enseñó oficios y no títulos. ¿Jesús enseñó de qué? Un título es para, mire, pero un oficio es para servir, para trabajar. Inciso B. B. ¿Qué dice? El propósito de servir no es obtener lugares y posiciones. No es... ¿Por qué servimos, hermanos? Hay quienes dicen, voy a servir, pero porque buscas que un día seas promocionado y llegues a ser líder. Te voy a decir que eso es incorrecto. Hay quienes dicen, voy a servir, voy a hacerlo para que cuando llegue el encuentro, para que cuando llegue esto, para que a mí me pongan. Recuerda que Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. ¿Estamos de acuerdo? Él sabe las intenciones de nuestro corazón. Pero cuando tu propósito de servir es el incorrecto, y cuando no lo logras, o cuando el pastor no te pone, no te nombra, no te da ese título, ¿qué va a pasar contigo? Te enojas, te amargas, te vas. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo no era servir, sino que mi objetivo era un puesto en el organigrama del trabajo, del proyecto que estemos haciendo. Jesús les dice, no tienen por qué discutir quién es el mayor. Y si alguien quiere ser el primero, tienes que servir. Y tienes que servir a todos. Y tienes que poner tu corazón a disposición de los demás. Inciso C. ¿Cómo se lee? Jesús enseñó de disposición para servir y no de posición por servir. Esto está extraordinario. Jesús enseñó de disposición para servir. Es lo único que Él pide de ti, que tengas la disposición para servir y no busques una posición a causa del servicio. Hemos sido llamados para servir y para honrar a Dios en todo momento. Esto es algo que se puede llamar, diga conmigo, actitud de servicio. ¿Me prestan un micrófono, por favor? Cancún es una ciudad donde en la mayoría de las ocasiones tiene que ver con el turismo, o con atención a las personas, o con servir a las personas. Voy a dejarle, Ediberto, ven para acá, ayúdame, vamos a recibir con un fuerte aplauso a Eddie. Ediberto es un hombre de la iglesia, un líder de la iglesia, que su trabajo es, aquí arriba, su trabajo es servir. Ahorita él les va a dar más o menos qué hace, y le pedí que él compartiera qué es lo que le mueve a hacer eso.
si es solamente el dinero o qué será o por qué. No sé cuántos años lleve en ese trabajo. Ahorita nos va a compartir un poquito y a lo mejor entendamos lo que significa actitud de servicio. Gracias, pastor. Buenos días, Visión Global. Gracias, pastor, por la oportunidad de dirigir unas palabras. Mi nombre, como saben, la mayoría es Ediberto Méndez. Trabajo en hotelería mucho tiempo, tengo más de 20, 25 años de servicio. Ahorita siempre he trabajado de mesero, de atención a clientes, a huéspedes. Y pues prácticamente el trabajo que hacemos nosotros, o los meseros, o cantineros, como sea, es proveer alimentos, proveer bebidas, satisfacer una necesidad a un huésped, a un comensal, llámese así. Y platicando de este tema, hay muchos meseros, hay mucha gente dedicada al servicio en la hotelería. Cancún es 100% servicio de turismo. Hay una parte que platica que pues lo hace por satisfacer una necesidad y también por necesidades económicas. Es una cuestión de actitudes, una cuestión de pasión por el servicio. Se puede ser un servidor porque de ahí vas a sacar para tu sustento diario, pero también vas a hacerlo porque nace en ti el servir, el dar ese servicio, y eso mismo te va generando una satisfacción, te vas haciendo sin hacerte sentir bien porque estás haciendo lo correcto. Enfocado a lo que es la iglesia, el servicio, la actitud, servimos a las personas, ¿sí? Servimos con el mismo amor, con la misma compasión, diríamos, que el Señor Jesús muestra hacia su pueblo. Y en sí es lo que en este momento yo les quiero transmitir, que todos los servidores y los que aún no son servidores, que quieran servir, se acerquen y busquen algún área de servicio donde puedan desarrollarse. Es algo que tiene que nacer en ti para que lo puedas desarrollar bien. Pues realmente, ¿qué les puedo decir? Tiene que arder, como diríamos, arder un deseo, unas ganas de que sabes que sí lo quiero hacer, y cada día ir buscando perfeccionarlo, o cada día ir aprendiendo o desarrollando mejor tu actividad que hagas. Es la única forma en que puedes hacerlo mejor, y esa es una de las actitudes que diario te tiene que decir, ¿sabes qué? Hoy voy a hacer lo mejor, voy a dar mi mejor esfuerzo, voy a hacer mi mejor servicio, y pues esa puede ser prácticamente tu ideal, tu meta. Pues ahora sí que hay mucho. El servicio es muy, muy amplio, pero en sí eso es la base, que tienes que desearlo, tienes que anhelarlo. Dios le bendiga a Visión Global. Gracias. Gracias, Eddie. Tiene que haber algo que arda en ti. Tiene que haber algo que arda en ti. No se trata del trabajo, no se trata si estás en una oficina o si estás repartiendo folletos. Eso no es lo que marca la diferencia, sino lo que va a marcar la diferencia es la pasión que hay en ti.
Yo le he dicho, yo me he topado, yo en algún tiempo estuve de chalán de albañil. Y aparte, ¿verdad?, de que aprendí muchas cosas en cuanto a actitud, tuve algunos maestros que yo los veía que disfrutaban su chamba. Llegaban, por supuesto, era el desayuno primero, ¿ah? 100 varos de cochinita. Pero cuando estábamos desayunando, el proyecto, o sea, y yo lo escuchaba apasionado, vamos a hacer esto, aquello, aquí, se paraba y ponía así. Y durante el día, y tú lo veías pegar un blog, pero así, apasionado, con excelencia. Y si no quedaba, lo quitaba. Buscaba a veces, yo dije, ¿qué estaba buscando el maestro? Y es que había una piedrita, dice, una pequeña piedrita, y que hace que el blog no quede a nivel. Y él me decía, si yo dejo esta piedra, ahorita no lo veo, en la segunda fila no lo veo, pero después de 10 filas, mi barda va a quedar chueca, porque le dejé algo que por pereza, o por flojera, o porque dije, pues hay que se quede, al final queda chueco. Y escuché a otros maestros que decían, ay, el revoco lo compone. Otros que decían, pues ay, la pintura lo compone. ¿Ya? ¿Qué es lo que marca la diferencia? Diga conmigo, la pasión. ¿Qué es lo que dice la Biblia en Filipenses 2:5? Lo leímos la vez anterior. Hay en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y la palabra que aparece ahí es pasión. Pasión, pasión por lo que Él hizo, porque Él vino a esta tierra, porque Él vivió como hombre, porque Él fue capaz de humillarse, porque Él fue capaz de ir a la cruz, porque Él amaba su propósito. Y tenemos que aprender de Jesús que Él nos enseñó a tener disposición para servir y no valernos de y no buscar una posición a causa de mi servicio. Cuando tú enfocas bien tu corazón, no vas a buscar títulos ni nombramientos. Estos llegarán en el plan y en el tiempo de Dios, pero tú seguirás sirviendo. Pero si tu corazón está enfermo, como en los discípulos, estaban preocupados quién iba a ser el mayor, cuando Jesús les estaba hablando de padecimientos. Dios quiera que en unos minutos más tú y yo podamos pedirle a Él su corazón para poder servir. Lo segundo y último que quiero decirte es que servir es cualidad de los reyes. ¿Servir es cualidad de quiénes? ¿Sí sabías esto? A veces pensamos que es para los más pobres, para los más humildes o para los que tienen menos posibilidades, pero no, servir es cualidad de reyes. Vamos a leer esta lectura, Marcos 10, 32 al 45. Del verso 32, 33, 34, Jesús vuelve a decirles de que Él iba a padecer, de lo que Él iba a sufrir. ¿Me pones del verso 35, por favor? Verso 35, del 33 al 34 Jesús les dice, el Hijo del Hombre va a sufrir, va a morir. Verso 35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, lea conmigo, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Así nos gusta, ¿sí o no? Así nos gustaría que en el templo se haga lo que queramos. Llegan muy sagazmente, le dicen, Maestro, ¿qué quieren, discípulos? Queremos que nos hagas algo, ok, pero como nosotros queremos. ¿A cuánto les gustaría que las cosas sean como tú quieras? No, a mí quiero que se haga así, y si no, no cuenten conmigo. Y Él les dijo, ¿qué quieren que yo les haga? Seguimos leyendo. Ellos le dijeron, concédenos, lea conmigo, concédenos que en tu gloria nos sentemos.
Mano, Jesús les está hablando del sufrimiento y del servicio, y ellos estaban preocupados ¿de qué? ¿Quién se va a sentar a la derecha y quién se va a sentar a la izquierda? Es que cuando no estás enfocado, te aburres, te fastidias. Y como me dijo un maestro algún día, no solamente te aburres, sino te aburras. ¡Uy! Está duro. Y ese día ir así. De verdad. Enfoquemos nuestro corazón en Dios. Y Jesús les dijo, no saben lo que piden. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Jesús está hablando de su sufrimiento y de su muerte. Verso 44. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Estaban los 12, Jacobo y Juan dijeron, quiero sentarme a la derecha y a la izquierda. Y cuando lo escucharon los otros 10 se enojaron. ¿Por qué se enojaron? ¿Será que porque estaban pidiendo mal o porque también ellos querían estar a la derecha y a la izquierda? Líderes, no se confundan. Ese no es el objetivo y ese no es el propósito. Mas Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Lea conmigo de aquí en adelante. Dice, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿será qué? Vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Léalo conmigo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Servir es cualidad de reyes. Déjeme decirle esto. Inciso A. Hablemos de Jesús. Él es el Rey. ¿Por qué sirvió Jesús y por qué murió Él? Servir es cualidad de reyes. ¿Lo tenemos? ¿Me ayudan allá? Servir es cualidad de reyes. Tenemos que saber y aprender que si Jesús sirvió, hermano, y Jesús murió, Jesús, porque era rey, vivió para servir. Jesús, inciso A, Jesús, porque era rey, vivió para servir. ¿Sí lo tenemos? Pónganlo. Ahí está. Lea conmigo. Cuando tú sabes quién eres, ¿será que alguien te pueda humillar? Cuando tú tienes una identidad correcta de quién tú eres, ¿será que alguien te pueda decir algo que afecte tu vida? Le voy a decir esto, no. Cuando tú sabes quién eres, cuando tú sabes el lugar que tienes y sabes el propósito de Dios en tu vida, aunque venga alguien y te diga, oye, es que te están viendo la cara, oye, es que esto, no te va a alejar. Pero cuando tú careces de esa identidad, entonces te preocupa lo que digan los demás. Entonces te mueves en base a lo que digan los demás. Inciso B, Jesús, porque era grande, sirvió a las multitudes. Jesús, porque era grande, sirvió a las multitudes. Solo los grandes son los que tienen la capacidad de servir. ¿Sí lo escuchó? ¿Quiénes son los que tienen capacidad de servir? ¿Quiénes? Los grandes. ¿Y quiénes más? Los reyes. Así que enfóquese. El servicio va a demostrar grandeza y va a demostrar y hablar de quién tú eres. Inciso C dice, el rasgo mayor de una persona grande es su capacidad de servir. El rasgo mayor de una persona grande, importante,
no es qué bien se ve, no es qué ropa trajo hoy, no es qué título o nombramiento tiene, sino que el rasgo más grande de una persona es su capacidad de servir. El más grande de los grandes, él dijo, porque yo no vine para ser servido, sino que vine para servir. Quiero terminar con Mateo 23:11. Mateo 23:11. ¿Cómo se lee? El que es mayor sea vuestro siervo. Ahí Jesús resume y no dice el que quiera. Aquí ya no es el que quiera, aquí ya no es el que desee, aquí ya no es el que tenga las ganas o el que entienda o el que mira, te conviene. Aquí Jesús resume el asunto y dice, el que es el mayor de vosotros es vuestro siervo. Si servimos lo hacemos por amor, si servimos lo hacemos por pasión, si servimos lo hacemos porque hemos encontrado en el servicio un momento y un lugar que Dios nos ha permitido accionar en su reino. Es lo único que nos mueve y es lo único que nos apasiona. ¿Sabes? Nunca tenemos promesas y tenemos palabra de Dios para nosotros. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Y la semana pasada éramos ministrados en ese sentido. Pero cuando tú entiendes lo que Jesús está hablando, Él dice, ni siquiera ese tipo de bendiciones deben de ser tu motor para servir. Les hago una pregunta, dos preguntas. ¿Cuántos son bendecidos por Dios? ¿Le amamos? ¿Le servimos? Te voy a hacer una pregunta. Y quiero que seas honesto y sincero. De los que estamos aquí, si no hubiera promesa de bendición, escucha, si no hubiera promesa de bendición ni de retribución, como Dios lo hace, escucha, si no hubiera promesa, ¿cuántos de los que estamos aquí seguiríamos dispuestos a servir? Yo los he visto venir, llegar a la iglesia. Tengo muy fresco en mi mente el recuerdo de cuando cada uno de ustedes llegó y de cómo Dios te ha bendecido. Y me encanta. Y es mi compromiso. Porque sabemos que Dios está en este lugar. Pero escucha, esas bendiciones no pueden seguir siendo tu motivación para seguir sirviendo. Porque ¿qué pasará el día en que esas bendiciones se corten? ¿Qué pasará el día en que el médico te diga, señor, señora, su diagnóstico es un cáncer? Yo te pregunto, ¿qué va a pasar? ¿Seguirás amando a Dios? ¿Seguirás sirviéndole? ¿Seguirás honrándole? ¿Qué pasaría si un día todo lo que Dios te ha dado te lo quita?
te volveré a ver 9 de la mañana esperando que abran esa puerta para cumplir con tus responsabilidades como servidor. Yo espero que sí. Nunca, desde el día en que entendí la importancia de servir y que Jesús vino a servir, nuestro anhelo ha sido obtener cosas. Le doy gracias a Dios, pero Él sabe, porque un día tuve que comprometerme con Él de decirle: estoy agradecido y vivo sumamente confiado en ti por lo mucho que me has dado. Pero si un día decides cerrar los cielos, quiero amarte y quiero servirte. Y hoy yo no le hablo a la gente que quiera aprender a servir. Hoy yo le quiero hablar a la gente, como dice este pasaje: el que es mayor es servidor de todos. Quiero pedirte que estés de pie, por favor. ¿Qué te mueve a servir? Escucha esto. Jesús dio su vida por ti y por mí en la cruz, sin esperar. Lo deseaba. Pero si un ser humano en el mundo no hubiese mirado a la cruz, te aseguro algo: Jesús daba su vida. No importa que no hayan aplausos, no importa que no hayan reconocimientos. Tienes que aprender a decirle a Dios: si algún día llegan, los voy a disfrutar, pero esto no me va a cambiar. Algunos de nosotros, con poquito que hoy somos y tenemos, te has vuelto insoportable. Jesús les dijo: ¿por qué vienen pensando en eso? Capítulo 8, 9 y 10, en las 3 pláticas que Jesús viene con sus discípulos, les dice: porque el Hijo del Hombre va a padecer, va a sufrir, va a ser entregado, va a ser muerto y va a resucitar. Y ellos decían: ¿quién va a ser el mayor? Y Jesús les volvió a decir: el Hijo del Hombre va a padecer, va a morir, va a sufrir. Jesús, permíteme sentarme a la derecha y a la izquierda. Y Jesús les dice: no, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino vino para servir. Y Él lo demostró, porque Él es el mayor y Él vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Quiero pedirte que por un minuto cierres tus ojos y que puedas encontrar el motivo principal de lo que te impulsa a servir. ¿Por qué estás sirviendo? ¿Por qué estás aquí? Del por qué tú el día de hoy has levantado tu corazón a Dios y le has dicho: Dios, cuenta conmigo. El profeta Habacuc declara y dice: aunque no hayan ovejas en el corrales, no hayan vacas en los corrales, y si la vid dejara de dar sus frutos, dice él, con todo te voy a adorar y te voy a honrar y te voy a exaltar. Señor, permítenos en esta tarde encontrar el motivo correcto, por gratitud, por amor, por pasión, por quien tú eres.
líderes, servidores. Yo les hago un llamado hoy. Si tu pasión es un título, es una posición, es un nombramiento, es un liderazgo, pronto te vas a cansar. O el día en que no estés, te vas a molestar y te vas a quitar. Yo te invito a que recuperes en Dios el motivo principal. Y el motivo principal se llama Jesús. El motivo principal es Él. ¿Por qué tanto esfuerzo? ¿Por qué tanto sacrificio? ¿Por qué nos esforzamos por cumplir el llamado que el Señor nos ha hecho? Yo le invito a que recuperes tu pasión por Él. Y vas a entender que servir a los demás es de las tareas más grandiosas que puedes llegar a tener. Poner tu espalda para que otro camine es de las mejores sensaciones que puedes tener. Pero si te molesta servir, si te cansa esforzarte, es porque algo estás incorrectamente haciendo. Yo sé que físicamente nos desgastamos, físicamente las fuerzas se vuelven insuficientes. Pero el profeta Jeremías dijo, pero había en mi interior un fuego. Había un fuego que cuando yo no podía, me impulsaba a continuar caminando. Señor, te pido que esta tarde seas tú nuestro motivo principal, nuestro motivo más importante. Eres tú, Jesús. Hay actos que marcan la vida de los demás. Regálale 10 minutos de tu tiempo a alguien. Regálale una llamada a alguien. Regálale una taza de café a alguien y escúchalo. Sé los oídos